Anatomía de la columna en movimiento. En ese módulo aprenderás cómo está organizada la columna vertebral desde el punto de vista anatómico. Vamos a ver cómo está organizada una vértebra, cómo es una vértebra, cómo las vértebras de la columna vertebral se relacionan unas con otras mediante articulaciones cartilaginosas y sinoviales, y vamos a ver cómo la forma de la columna y de las vértebras junto con la manera en la que se articulan, permite los 4 movimientos primarios de la columna. Entonces, los 4 movimientos primarios de la columna son la base del movimiento físico y de los movimientos que realizamos en yoga. Vamos a presentarlos dentro de este módulo y al final tienes una pequeña práctica integradora para llevar lo aprendido a tu esterilla. Vamos a empezar con la anatomía. Entonces, empezamos por la estructura ósea de la columna. La columna está formada por 24 vértebras apiladas verticalmente la una sobre la otra. Las vértebras son pequeños huesos que en conjunto permiten una gran movilidad de la columna, mientras al mismo tiempo protegen la delicada médula espinal. ¿Vale? Aquí podemos ver las vértebras que forman parte de la columna y te cuento que en anatomía las vértebras siempre se cuentan de arriba abajo y por segmentos. Quiero decir que cuando hablamos de vértebras cervicales, son 7 en total y se cuentan de arriba abajo. C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. ¿Vale? Y cuando hablamos de vértebras dorsales, en total son 12 y también se cuentan de arriba abajo, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 hasta la de 12. Las vértebras dorsales corresponden a las costillas, es decir, se articulan con costillas. Al final, después de las vértebras dorsales, tenemos las vértebras lumbares, y las vértebras lumbares son 5 en total, y esas 5 vértebras se cuentan de arriba abajo: L1, L2, L3, L4, L5. El sacro es un conjunto de huesos ya fusionados, cuenta como un hueso único, pero a veces se cuenta por segmentos. La parte superior del sacro se denomina S1 y te lo cuento porque en resonancias magnéticas donde hay problemas articulares entre L5 y S1 verás que justamente se nombra esos dos huesos que vienen a formar la articulación. L5 y S1. Vamos a ver la anatomía de las articulaciones. Entonces, lo interesante de nuestra columna es que su gran movilidad está brindada por cómo las vértebras se articulan entre sí, ¿vale? Para entender las articulaciones, quiero primero mostrarte una vértebra sola para que veas cómo está formada. Entonces, he escogido la L3, la tercera vértebra lumbar. Ahora la estamos viendo desde delante y puedes ver que su porción anterior tiene forma de cilindro. Voy a voltearla para que la veamos desde arriba. Vemos la parte anterior de la vértebra, que se llama cuerpo vertebral y tiene forma de cilindro. Y luego vemos que la vértebra tiene una porción posterior. Y esta porción posterior de la vértebra está formada por el arco vertebral y 3 apófisis, que son como 3 pinchos que salen de la vértebra. La apófisis espinosas sale posteriormente y las apófisis transversas salen lateralmente. ¿Vale? Entonces ahora vemos la vértebra de perfil, la voy volteando para que puedas ver las apófisis transversas y la apófisis espinosa, ¿vale? Aparte de eso también tenemos lo que se llaman pedículos, que son estas partes de la vértebra que se articulan con la vértebra
que está encima y con la vértebra que está debajo. Vamos a referirnos a esta porción de la vértebra como facetas articulares, porque es justo aquí donde, en estas facetas articulares, donde las vértebras se articulan unas con otras. Vale, entonces ahora podemos empezar a ver cómo se articulan las vértebras entre sí. Veremos que hay un tipo de articulación en la parte frontal de la vértebra, otro tipo de articulación en su porción posterior. Vale, entonces voy a añadir el tejido conectivo para que puedas ver lo protegida que está la columna de ligamentos. Vale, entonces si quitamos este ligamento, podemos ver los discos intervertebrales que unen una vértebra con otra. Entonces, estos discos son estructuras de cartílago que crean como una sorta de pegamento porque unen una vértebra con otra. Aparte, al ser discos intervertebrales cartilaginosos, son un poco blandos, por decirlo así, y su textura permite movilidad de la columna, permite que la columna se pueda mover en los 4 movimientos que son flexión, extensión, lateroflexión y rotación. ¿Vale? Entonces, en la parte posterior de la columna tenemos otro tipo de articulación importante a considerar porque estas otras articulaciones determinan el rango de movimiento de las diferentes partes de nuestra columna. Entonces, esto que ahora he aislado o he puesto de color verde son las cápsulas articulares de las articulaciones interapofisarias. ¿Qué son las articulaciones interapofisarias? Te lo explico. Son articulaciones sinoviales, que tienen una estructura diferente a la articulación cartilaginosa. Una articulación sinovial es una articulación que está protegida por una bolsa de tejido conectivo, esa bolsa que hemos visto hace un momento, y dentro de esa pequeña bolsa de tejido conectivo hay un líquido sinovial que lubrica la articulación y permite que las superficies articulares puedan rozarse sin ningún tipo de fricción. Te vuelvo a aislar la vértebra para que ahora te imagines, para que ahora veas la superficie articular de la articulación sinovial. Ves que tiene un color un poco más brillante y lúcido, brillante. Y este color brillante es porque estamos viendo el cartílago hialino, que es el cartílago que forma la superficie articular. Entonces, ese cartílago entra en contacto con el cartílago de la vértebra superior y hay un microespacio entre estas dos superficies que está relleno de líquido sinovial que permite que la articulación se mueva con 0 fricción. ¿Vale? Entonces, las articulaciones en la parte posterior de la vértebra son sinoviales, las articulaciones en la parte anterior de las vértebras son cartilaginosas. Otro detalle más sobre las articulaciones sinoviales es que cuando nos cruje la espalda, cuando escuchamos estos chasquidos en la columna, es por las articulaciones sinoviales. Cuando estiramos la cápsula articular, el líquido en el interior de la articulación se regenera y es por eso que se genera también ese chasquido, ese ruido que en anatomía se llama cavitación y es absolutamente normal.